Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo vivo, a un nuevo programa de Batalla Cultural, el número 146. Espero que anden muy, pero muy bien. Vamos a ver dos cositas en este programa de hoy, tal vez tres, pero no, creo que con dos estamos bien porque aparte van a ser un tanto largas. Vamos a ver una conferencia de Agustín Laje, primero, que dio en Viva la Derecha Fest hace ya unos meses atrás, pero que lo subió el canal de Viva la Derecha Fest ahora, hace unos días nada más, y después una entrevista larga y seguramente actual de Tipito Enojado, por eso la quiero ver ya, cuanto antes. Así que arrancamos con la conferencia de Agustín Laje en Viva la Derecha Fest. Está fuerte la música, ¿no? Me parece a mí. Nos quedó chico el lugar, hay mucha gente que se ha quedado afuera, pero bueno, ya vamos a redoblar la apuesta, pronto haremos otro. Bueno, muchas gracias. Miren, vamos a meternos de lleno, saquemos la música, gracias. Nos metemos de lleno en el asunto. Voy a exponer una conferencia con algunas ideas que me parece que nos pueden servir para saber dónde estamos parados, ¿no? Voy a tratar de hacer análisis político, saber dónde estamos parados en América en general, a qué nos estamos enfrentando, ponerle nombre y comprender a nuestros enemigos y por lo tanto comprendernos de alguna forma también a nosotros mismos. Miren, vamos a empezar describiendo el contexto político-ideológico que nos trae al año 2024. Vamos a describirlo en términos de al menos cuatro factores distintos. Yo diría, este contexto político, vamos a tener un problema, me parece, con la filmina, pero no se preocupen. Miren, estamos viviendo una segunda oleada del socialismo del siglo XXI. Este es uno de los escenarios que me gustaría a mí describir para saber, insisto, dónde está nuestra América parada hoy. Estamos viviendo una segunda oleada del socialismo del siglo XXI. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? El socialismo del siglo XXI es el proyecto político del Foro de Sao Paulo. El Foro de San Pablo es una organización creada allá por el año 1990 por parte de Fidel Castro y Lula da Silva, cuando Fidel advertía, con buen tino, que su esponsoreo soviético se iba a venir abajo. Ya se había caído en 1989 el muro de Berlín. En diciembre del 91 la Unión Soviética implosionaría definitivamente, pero en 1990, advirtiendo la catástrofe inminente, Fidel Castro junto con Lula da Silva crean esta organización de base regional para América Latina, de modo que articule los esfuerzos de las izquierdas en un contexto en el que se suponía que el socialismo había pasado a la historia. Ya el Occidente celebraba con una frase muy típica de aquellos años, aludiendo al fin de la historia. La historia habría terminado con el triunfo definitivo e irreversible del capitalismo liberal. Bueno, la realidad es que el socialismo no se apagó, sino que se reencendió. ¿Dónde? En nuestro continente. En nuestro continente. Abandonó sus zonas y pasó a ser una realidad en América Latina. El Foro de San Pablo fue un conjunto de partidos, ONGs, incluso grupos guerrilleros colombianos, intelectuales, militantes de izquierdas, todos de izquierdas, que se reunieron a redefinir su estrategia. Y su estrategia dio mucho éxito. Dio mucho éxito. Fíjense ustedes la cantidad de presidentes que salen del foro. Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales, Lula da Silva, Dilma Rousseff, el matrimonio Kirchner vinculado también al foro, en el caso de nuestro país, Rafael Correa, en Ecuador. Daniel Ortega, si bien es anterior al foro, se sostiene con los auspicios del foro también. Los uruguayos, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, vinculados al foro. Entonces, Lugo, en Paraguay, no sé si se acuerdan de Lugo, Celaya, en Honduras. De golpe, América Latina empieza a teñirse de un nuevo proyecto continental llamado socialismo del siglo XXI, y vaya que tiene éxito, vaya que tiene éxito. Pero a partir del año 2015 parecen estar descomponiéndose, parecen venirse abajo.
¿Por qué digo que parecen venirse abajo? Bueno, porque van a pasar muchas cosas a partir del año 2015. A partir del año 2015, por ejemplo, suponíamos, no teníamos más kirchnerismo de ahí en adelante porque había ganado Mauricio Macri y el kirchnerismo habría pasado a la historia. Después ya sabemos que en realidad le tendieron una alfombra roja para que volvieran. En el caso de Estados Unidos llegaba un señor llamado Donald Trump en el año 2016. En el año 2018, en Colombia, gana el candidato de Álvaro Uribe, Iván Duque. En el caso de Brasil gana Bolsonaro. En el caso de Chile gana Piñera, la centroderecha chilena. Todo parece más o menos estar en orden. En el caso del Ecuador gana el candidato de Rafael Correa, un señor llamado Lenin Moreno. Uno puede pensar, estábamos frente a un soviético. No, bueno, en realidad estábamos frente a un tipo que le va a terminar traicionando a su jefe político, Rafael Correa. Por lo tanto, Correa termina escapándose a Bélgica porque de encima le descubren casos de corrupción y no quiere ir preso. Entonces, cuando uno advierte este panorama, ve que en general hay un retroceso del socialismo del siglo XXI a partir del año 2015. En todas partes, salvo en un lugar. Ese lugar es México. En el año 2018 llega López Obrador a la presidencia y no es una casualidad que a partir del año 2019 se cree el Grupo de Puebla, el Grupo de Puebla. Junio 2019 crean en México el Grupo de Puebla y ponen como presidente del grupo a este señor que vemos en la pantalla. Veo que lo quieren mucho. Alberto Fernández. Veo que lo quieren mucho. Exacto. Este sujeto tan odiable, tan horripilante, se convierte entonces en la punta de lanza de una nueva oleada del socialismo del siglo XXI. ¿Y por qué lo ponen a él como presidente del Grupo de Puebla? Pues porque saben que va a ganar las elecciones en Argentina. Recuerden, esto fue mes de julio, ustedes ya se acuerdan lo que va a pasar en agosto del 2019, cuando le saca una ventaja irremontable a Mauricio Macri. Entonces ya tenían una nueva figurita para reconstruir la hegemonía del socialismo del siglo XXI. Ya no, insisto, con base Brasil, Venezuela, Cuba, sino en este caso en México, a partir de México. México, Cuba, Venezuela. Lo interesante es que ya a partir de octubre de ese año, 2019, vamos a empezar a tener chispazos en distintos países. Chispazos de revueltas, casi revoluciones. En octubre tendremos en Ecuador una crisis indigenista, donde el gobierno tuvo que trasladarse desde Quito a Guayaquil porque estaba al borde de caer, casi un golpe de Estado. Se salvó porque abandonó la capital del Ecuador. Solo una semana más tarde, y habiendo avisado OEA a Piñera, llega la revuelta chilena. Aumenta, creo que eran 4 centavos de dólar o algo más o menos así. ¿Cuánto era? 30 pesos chilenos, que en términos de dólar, ¿cuánto es? Como centavos chilenos. Aumenta el metro y explota Chile y viene después la caída del gobierno, que termina incluso concediendo un proceso constituyente, y con ese cuento están hasta el día de hoy, básicamente. Es decir, ya han intentado 2 veces hacer su nueva constitución, las 2 veces han fracasado. Por suerte fracasaron. En ese mismo año va a llegar, al año siguiente, 2020, llegan las elecciones en países donde nunca habían caído en el socialismo del siglo XXI y que incluso habían habían armado algo que se llamaba el Grupo de Lima. El Grupo de Lima era la contracara del Foro de Sao Paulo. Me estoy refiriendo a Perú, Chile y Colombia. También tenemos elecciones en el 2020 en los Estados Unidos. ¿Qué resulta de estas elecciones? Bueno, en Chile gana Boric en segunda vuelta, socialista. En Colombia gana Petro en segunda vuelta. En Perú, socialista y guerrillero además. En el caso del Perú, gana en segunda vuelta Pedro Castillo, muy amigo de los maoístas de Sendero Luminoso. Y en el caso de los Estados Unidos, pues llega a la presidencia Biden después de un proceso que ha sido cuestionado, pero del cual no se puede hablar hoy en redes sociales porque te bloquean de inmediato. Fíjense ustedes la credibilidad que debe tener como para que tenés que censurar a cualquiera que tenga alguna duda. ¿Cuál fue el resultado de eso? Bueno, el resultado de eso fue una hegemonía total, porque luego vendrá también la elección en Brasil y ganará en segunda vuelta Lula da Silva, que habrá sido fraude. Que incluso hay algo muy interesante, y es que los medios de comunicación, cada vez que hablan del caso, dicen que el fallo
fue anulado, el fallo por corrupto fue anulado. En realidad, nunca te explican que fue anulado por una cuestión prácticamente de código postal. Es decir, que la jurisdicción que tomó el caso no le correspondía por el domicilio que él tenía en ese momento. No es que aparecieron nuevas pruebas que demostraron la inocencia de Lula da Silva. Fue un tema meramente burocrático, meramente formal. En términos estrictos, nadie ha mostrado jamás la inocencia de Lula da Silva. Se anuló el fallo por una cuestión de dónde estaba la jurisdicción que debía juzgarlo. Eso solo. Ahora, nunca, claro, y que tienen además una dictadura en el Tribunal Supremo. Entonces, habiendo caído también Brasil, la situación se puso bien complicada. Miren, les voy a hacer un repaso rápido con mapas de los que les he mencionado hasta ahora. Esto es el año 2002, primera ola del socialismo del siglo XXI. Fíjense cómo agarra Brasil, Venezuela, Argentina, pero en general el continente está mitad y mitad, vamos a decir así, mitad y mitad. Fíjense lo que pasa en el 2009. Ya empieza a avanzar más esa primera ola y ya no está mitad y mitad del continente. Ya tenemos en el año 2009 una hegemonía muy clara del socialismo del siglo XXI. Ahora, 2017, yo les dije, a partir del año 2015 empieza a retroceder el socialismo del siglo XXI y tenemos un mapa bastante distinto. Acá vemos la crisis del socialismo del siglo XXI y, sin embargo, nos vamos al año 2023 y miren lo que es esto. Este es el año 2023, prácticamente todo teñido de rojo, con excepciones, además de países chicos, por ejemplo, Ecuador, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Guatemala en ese momento, ya no, ya habría que pintarlo también de rojo, habiendo ganado Semilla allí las elecciones, y Costa Rica. Es decir, me alcanzan los dedos de una mano para contar los países que quedaron por fuera de la segunda ola del socialismo del siglo XXI. Pero en noviembre de este mismo año, 2023, ocurre algo. Ocurre esto. Hoy todo el continente está mirando lo que pasa en Argentina. Hay dos países que están siendo muy vistos en este momento en términos políticos. Estados Unidos, por las elecciones venideras, y Argentina, porque la gente sabe que lo que se está jugando en nuestro país es la libertad no solo de nuestra gente, sino de nuestros vecinos también. Entonces, tenemos que tomar plena conciencia de eso. Y entender que la responsabilidad histórica que hoy tenemos es mayúscula. Ya vamos a hablar un poco más de eso. ¿Bien? Segundo escenario. Entonces tenemos primer escenario, socialismo del siglo XXI, dos olas, y la segunda ola parece empezar a retroceder a partir del acontecimiento Milei en Argentina. Segundo escenario, que voy a mencionar muy rápidamente, recién Vicente mencionaba el globalismo. ¿Qué es el globalismo? Lo voy a decir de una manera digamos, lo más simple que pueda. Esta es la tapa de un libro más famosa de la historia de la literatura política. Esta es la tapa del libro Leviatán de Hobbes, filósofo político inglés, siglo XVII, momento en que se está formando lo que se conoce como Estado moderno, en su primera manifestación, que es el Estado absoluto, y Hobbes le pone nombre, Leviatán, que es el Leviatán es un monstruo bíblico que aparece en Job. Y Hobbes elige ponerle ese nombre al aparato estatal. Hobbes va a decir que el Estado o el Leviatán, está animado por un alma específica, tiene un alma. Este monstruo llamado Leviatán, llamado Estado, tiene un alma, tiene un principio de movimiento, un principio vital, llamado soberanía. Soberanía es un concepto político-jurídico que va a ser muy importante para el desarrollo del Estado moderno a partir del siglo XVI y XVII. El concepto de soberanía va a estar en el centro del desarrollo del aparato estatal moderno. Insisto, no ha habido Estado moderno desde siempre, es una criatura que podemos encontrar su punto de arranque. El primer gran filósofo del Estado moderno ha sido Hobbes y esta es la etapa más famosa de la historia de la literatura política. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es el derecho exclusivo y excluyente a decidir sobre el ordenamiento jurídico del territorio que se domina. ¿Esto qué significa? Significa que la autoridad estatal se caracteriza, decimos nosotros, por monopolizar el uso de la fuerza. Sí, de la fuerza legítima. Ordena jurídicamente lo que ocurre en su territorio. Yo vengo de España, dijo recién Nicolás, vamos a suponer que estoy en España y no en Argentina, yo no puedo decir en España, miren, yo me voy a tener a la ley argentina estando en España. Porque ellos me van a decir, mire señor, es que el principio del poder político es territorial. No me importa que usted sea argentino. Usted tiene que cumplir la ley
española cuando usted se encuentra en España, de la misma forma que un español tiene que cumplir la ley argentina cuando está en suelo argentino, porque el aparato de dominación política que le rige en ese momento tiene base territorial. El Estado es una organización que se asienta sobre un territorio y domina jurídicamente ese territorio. Eso es lo que le llamamos soberanía. ¿Qué es el globalismo y por qué introduzco de esta forma? El globalismo es la transferencia de este poder, el poder soberano, es la transferencia que va desde el Estado-nación hacia entidades supranacionales, a entidades supraestatales. Por sobre el monstruoso leviatán jovesiano empiezan a constituirse órganos de poder que no tienen territorio, no tienen un territorio determinado, no tienen un pueblo determinado, no les asiste una nación en particular, no tienen patria, pero sí tienen voluntad política. ¿Voluntad política de qué? Voluntad política de llevar adelante lo que ellos mismos llaman gobernanza global. La idea de que un mundo globalizado debe ser gobernado por instituciones de carácter global. Ejemplo, bueno, el ejemplo más claro es este. ¿Qué es esto? Esto se llama Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda creada por Naciones Unidas. Está compuesta de 17 objetivos, 169 metas, que deben cumplirse entre el año 2015 y el año 2030. Estos objetivos y estas metas son casi una cartita a Papá Noel, son muy bonitas, ¿no? O sea, son grandes deseos. Queremos hambre cero, queremos un buen sistema de salud, queremos un buen sistema de educación, queremos la paz La macabra mundial, Agenda ese tipo de 2030. cosas. Y está muy bien, ahora no hace falta hacer una agenda para decir que uno quiere hambre cero, por ejemplo, o que quiere paz. Bueno, esta gente la ha hecho. Esta no es la primera agenda de la ONU, sino que esta es una derivación de un fracaso anterior. En el año 2000, la ONU creó algo llamado Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM. Eran 8 objetivos que se debían cumplir entre el año 2000 y el año 2015. Pero en el año 2012, viendo la ONU que no se iba a cumplir ninguno de sus 8 objetivos, en una de sus conferencias internacionales en Río +20, así es como se llama, porque es una rememoración de la de Río del año 92, en el año 2012, insisto, el secretario general de la ONU dispone que se cree una nueva agenda de cara al año 2030, reconociendo que los ODM habían fracasado. A esos efectos determina 3 entidades que se iban a hacer cargo de crear la nueva agenda. Un grupo de trabajo abierto compuesto por apenas 30 personas, un grupo de expertos en finanzas compuesto por apenas 30 personas y un llamado foro político de alto nivel compuesto por 27 personas. Si sumamos, nos da 87. 87 personas trabajaron en una agenda que la terminaron presentando como la agenda de la humanidad. Y le impusieron a todas las naciones que debían someterse a esta agenda so pena de convertirse en fanáticos religiosos, medievales, odiadores del clima, homofóbicos, transfóbicos, machistas, misóginos y toda la catarata de insultos bien pensantes que utilizan los progres. Si no cumplías esa agenda o si te parecía absurdo que tan solo 87 personas determinaran algo en nombre de 8.000 millones de personas, eras un enemigo de la humanidad. Nadie lo votó, a nadie se le consultó, a nadie se lo puso a debatir esto en ningún medio de comunicación. La gente no tiene idea de que esto existe. El 99% de las personas de allí afuera, si les vamos a hacer una encuesta, vamos a encontrar que no tienen la más remota idea de qué es esto, pero prácticamente todas las naciones del globo han quedado sujetas a esto que promete salvarnos del apocalipsis climático, de los apocalipsis pandémicos, del apocalipsis de las fake news y la desinformación en redes sociales, etcétera, etcétera. Nos prometen salvar a más tardar para el año 2030. El problema es que ya estamos en el año 2025, falta poco. ¿Y cómo están los objetivos de la Agenda 2030? Casi todos estamos peor en el mundo de lo que estábamos en el año 2015 cuando esta gente lo lanzó. Por ejemplo, hambre cero, ¿de acuerdo? Pero andad a ver los datos. Hoy hay más hambre en el mundo de lo que había en el año 2015 cuando esta gente lanzó la agenda. ¿Eso significa que es culpa de la agenda? No, yo no podría afirmar eso. Eso en todo caso significa que esta agenda no sirve para nada. Guerras. La agenda tiene un objetivo que es de paz mundial. Hoy hay muchas más guerras en el mundo de lo que había en el año 2015 cuando nos vendieron la Agenda 2030. Educación.
el daño que provocaron las políticas globalistas de la pandemia sobre la educación de los más chicos todavía se siente en los indicadores que se han medido en el año 2023, que son los últimos indicadores medidos y publicados por la ONU. Es decir, en términos educativos estamos peor en el año 2023, que son estos datos, respecto del año 2015. Claro, no se olviden, nosotros nos enojamos con el kirchnerismo y con Alberto Fernández por encerrarlos. Es cierto, nos encerraron, pero además hay que preguntarse, ¿y quién fue el que determinó la manera de combatir a la pandemia del año 2020-21? La OMS. ¿Y qué es la OMS? Es un órgano especializado del sistema de Naciones Unidas. ¿Y quién financia la OMS? En aquel momento, su principal financista era un señor llamado Bill Gates. Bill Gates. Es decir, hay una privatización total y completa del sistema de gobernanza global. Fíjense ustedes que los zurdos dicen odiar las privatizaciones, pero no les molesta cuando el poder político se privatiza en manos de aquellos multimillonarios que les viven llenando las cuentas bancarias a ellos. Ahí está todo bien, ahí nadie dice nada. Y si te llegás a meter contra esta gente, te van a acusar de cualquier cosa. De conspiranoico, por empezar. En realidad es muy simple ir a ver lo que estoy diciendo. Están las bases de datos de la Fundación de Bill y Melinda Gates, que son abiertas, son públicas. El principal donante, señor llamado Bill Gates. Y en general la gente pierde de vista estas cosas. ¿Por qué las pierde de vista? Porque está muy preocupado por el leviatán de su nación, que claro, es un riesgo para la libertad. Un Estado empieza a expandirse, sin lugar a dudas. Pero también es un riesgo para la libertad cuando encima del Estado te aparecen órganos de poder político supranacionales que no los podés limitar con ningún dispositivo político liberal porque carecen de territorio, porque carecen de pueblo, no tienen a nadie que representar, no tienen publicidad en los actos gubernamentales que llevan adelante, te van modificando el derecho internacional para condicionar tu derecho interno. Eso es el globalismo. Y como están fracasando en la Agenda 2030, ya lo saben, convocan algo llamado Cumbre del Futuro, hace 2 semanas apenas, para redefinir y para agregar más objetivos de cara al año 2045. Esto, miren amigos, esto es tan absurdo como si yo les dijera lo siguiente. Yo, vamos a suponer, tengo un ingreso mensual de $1000 por mes. Y yo les digo, mi objetivo es, a fin de mes, comprarme mi primera Ferrari. Ustedes me van a decir, bueno, es muy linda la Ferrari, estamos todos de acuerdo con que es un objeto deseable la Ferrari, pero también estamos de acuerdo que no la vas a poder comprar de aquí a fin de mes. Ganando $1000 por mes no vas a poder comprar tu Ferrari. Y vamos a suponer que yo insisto y llega a fin de mes y nos volvemos a encontrar. Y me preguntan, ¿y compraste tu Ferrari? No lo pude comprar, pero no te preocupes, ahora he redefinido mi objetivo. Ah, bueno, ¿te vas a comprar un Renault Clio? No, me voy a comprar una nave espacial para ir a la Luna. Ustedes tendrán todo el derecho a decir, este tipo es un completo idiota. Bueno, eso es la ONU. Eso es la ONU. Es decir, pasaron de 8 objetivos que no los habían cumplido ni cerca a 17, más del doble. 169 metas. Y ahora que no las están cumpliendo, encima les agregan más objetivos para el año 2045. No es una exageración lo que estoy diciendo. ¿Por qué hacer esto? Porque es su forma de ir acaparando poder político. Cada demanda extra significa una concesión más del sistema de estados nacionales hacia organismos internacionales, que son los que empiezan a sacar la delantera en eso que ellos mismos han empezado a llamar gobernanza global. Eso es entonces el globalismo. Espero que haya quedado claro porque es un tema muy nuevo. El término globalismo, miren, se está usando en política desde hace 5 años más o menos. Es un término muy nuevo y nosotros no podemos estar siempre llegando tarde. Nuestro problema es que siempre hemos estado llegando tarde a los desafíos políticos del momento. Por primera vez tenemos la posibilidad de adelantarnos y Javier Milei lo ha hecho desvinculando a la Argentina de la Agenda 2030 y del Pacto del Futuro. Tercer escenario. El progresismo y el wokeismo. A menudo la gente cree que son sinónimos. A menudo la gente cree que progresismo y wokeismo es lo mismo y a veces lo usamos de manera intercambiable. Solo que progresismo es una palabra que ya tiene mucho tiempo y wokeismo es una palabra que también tiene muy poco tiempo. Al igual que globalismo. Wokeismo, miren, yo la primera vez que escuché de esto puede haber sido hace 4 años, 5 años. Es una palabra que recién se está poniendo en circulación. En los Estados Unidos es mucho más frecuente porque proviene además de su propio idioma. Es una derivación woke o woke, es una derivación de wake up, de despertarse. Entonces el woke, el militante woke, vendría a ser aquel que ha despertado
a la realidad de la opresión en la sociedad. Ha despertado a una realidad que antes no podía ver y ahora está llamado a militar. Bueno, ¿cuáles son las causas woke? Ya vamos a entrar en eso. Yo quisiera diferenciar muy rápidamente progresismo y wokeismo porque no son exactamente lo mismo, pero los dos están apuntalando lo que llamamos tanto socialismo del siglo XXI como globalismo. Miren, para entender el progresismo uno podría tomar distintos autores. A mí se me hace interesante tomar a un francés de finales del siglo XVIII, Condorcet, que poco antes de morir a manos de la revolución que él mismo ayudó a impulsar en Francia, escribió un libro titulado Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. Es bien interesante porque marca el pensamiento de una época que empieza a concebir la historia como una progresión. Entonces, esto es un buen punto, así como arrancamos con soberanía para entender el globalismo, vamos a arrancar con filosofía de la historia para entender el progresismo. La filosofía de la historia progresista supone que todo lo nuevo es necesariamente mejor que lo anterior. Supone que en la historia hay una lógica que se desenvuelve en el sentido de la consecución de un bienestar cada vez mayor, de una libertad cada vez mayor, de una igualdad cada vez mayor, y que el ser humano se conduce en ese sentido irremediablemente, inexorablemente, hacia una situación, digamos, suprema. Claro, cuando nos salimos de la filosofía de la historia y entramos en otros ámbitos, como por ejemplo la cultura, empezamos a ver ya el daño que puede hacer esta mentalidad. Al ser la cultura acumulación de tiempo, yo no puedo seguir hablando de cultura allí donde lo nuevo necesariamente es superior a lo viejo, porque ya no hay concatenación de generaciones, sino que hay conflicto generacional. El progresismo tiene manifestaciones en el campo de la historia, como decía, en el campo de la cultura, pero el que más me importa a mí abordar ahora es su manifestación en el campo político-jurídico. ¿Cómo identificamos al progresista en el campo político-jurídico? Como aquel que pide una acumulación progresiva de derechos. El progresista es el que dice, quiero derechos, y nunca son suficientes, y siempre hay que conquistar nuevos y más derechos, pero nunca define qué es el derecho. Jamás define, por ejemplo, sin esta multiplicación irrefrenable de derechos, no se puede empezar a poner en contradicción los derechos que componen el sistema jurídico. Miren, el propósito supuestamente de la multiplicación de derechos sería la liberación del individuo. En realidad es todo lo contrario, porque cada vez que se crea un derecho, se crea una obligación para otro grupo de personas y se necesita que haya una autoridad política que haga cumplir esa obligación. Entonces lo que empiezan a generar realmente con el discurso de los derechos es el recalentamiento de la maquinaria estatal. Así como hablamos de inflación en el campo monetario, ¿y qué es la inflación? Fenómeno monetario, como ustedes saben, donde la impresión desmedida de papel moneda hace que pierda valor ese papel. Bueno, en el caso del progresismo jurídico, lo que hace es multiplicar a tal punto los derechos que empiezan a perder valor. Empezamos a perder de vista qué son realmente derechos. Entonces, con esto en mente, vamos a comparar dos autores muy rápidamente. Por un lado, Thomas Marshall es un sociólogo socialista que a mediados del siglo XX publicó un clásico llamado Ciudadanía y clase social. Marshall, como buen progresista jurídico, decía que la historia del derecho moderno se podía cifrar en un avance permanente a lo largo de los últimos 2-3 siglos de categorías de derechos distintos. Los derechos civiles en el siglo XVIII eran los derechos civiles. Bueno, Marshall mismo lo define así. Aquellos necesarios para la libertad individual de la persona, la libertad de palabra, pensamiento y de fe, derecho a poseer propiedad y concluir los contratos válidos y el derecho a la justicia. Eso es lo que se llama habitualmente derechos civiles. El siglo XIX fue un siglo de derechos políticos. ¿Qué son los derechos políticos? Son aquellos que permiten participar en el ejercicio del poder político como miembro de un organismo dotado de autoridad política, etc. Pero en el siglo XX estamos viendo, dice Marshall, el siglo de los derechos sociales. También le podemos llamar derechos económicos. ¿Cuáles son? Son básicamente aquellos que le aseguran al individuo su bienestar económico y su seguridad material. Ahí ya hay una diferencia en la naturaleza de los derechos, porque mientras los dos primeros tipos de derechos lo único que requieren del otro es abstenerse a hacer daño, por ejemplo, ¿cómo aseguro yo el derecho de la persona a la libertad de palabra? Bueno, pidiendo a la sociedad que no agreda a aquella persona que está haciendo uso de su palabra. Eso no implica que yo le tenga que comprar un micrófono o alquilar un auditorio. Es decir, ¿cómo se cumplimenta el derecho civil? Con la abstención del otro que
se compromete a no hacer daño a la otra persona ni en sus bienes, ni en su vida, ni en su libertad. Los derechos políticos exactamente lo mismo. Pero en el caso de los derechos sociales, ahí la cosa cambia. Ahí yo necesito que el otro le provea positivamente algo a la persona que detenta determinado derecho. Si existe algo así como un derecho a la vivienda propia, por ejemplo, que es algo que sostiene Naciones Unidas, que habría un derecho humano a la vivienda propia, eso significa que tiene que haber una autoridad política obligando a determinadas personas a construirle la vivienda a otra persona, o por lo menos a sacarle fruto del trabajo para que se le construya la vivienda, este último. Entonces, acá hay una diferencia en la naturaleza del derecho que quien lo advirtió muy bien, ya no por izquierda, sino por derecha, fue Hayek. Hayek, en Derecho, Legislación y Libertad, lo dice muy claramente. Vivimos en una época de enorme transformación del derecho en virtud de sus fuerzas internas. Y podemos afirmar que si los principios que actualmente guían ese proceso se llevan a sus lógicas consecuencias, el derecho tal como lo conocemos, es decir, como la principal protección de la libertad individual, está destinado a desaparecer. Hayek se dio cuenta, en la misma época de Marshall, que en realidad esta inflación del derecho lo que iba a terminar haciendo era poner en peligro la libertad. ¿Por qué? Porque la contrapartida de la inflación del derecho es la inflación de la autoridad estatal. Es un Estado que no para de hacerse más y más grande sucesivamente. Nadie tiene el derecho a un estado particular de cosas y no existe el deber de algún otro de asegurarlo. Esto que es tan obvio, es lo que se empieza a perder de vista en una sociedad signada por la inflación de derechos. Por eso Milei hace muy bien cada vez que dicen, oigan, los derechos fundamentales son tres: vida, libertad, propiedad. Pero nuestro siglo XXI ya no es ni el de los derechos civiles, ni los políticos, ni los económicos o sociales. En nuestro siglo XXI aparecen nuevas demandas de derechos, como por ejemplo, derechos a la identidad. Por ejemplo, derechos animales. Por ejemplo, derechos climáticos. Empieza una nueva ola de nuevos derechos que llegan en nuestro siglo XXI a generar derechos al género, por ejemplo. Eso es otro ejemplo que tiene que ver con nuestro siglo XXI. Empieza entonces a multiplicarse por doquier los derechos. Entonces, el progresismo jurídico es eso. ¿Qué es el progresismo? Es la idea que la acumulación progresiva de derechos genera una mejor sociedad, cuando en realidad está llamándole derecho a cosas muy distintas entre sí. Los derechos fundamentales, vida, libertad, propiedad, lo que demandan del otro es que no inicie la fuerza en contra de esa persona. Los derechos sociales, económicos, de género, todo esto que estábamos mencionando, lo que obliga es que una autoridad estatal inicie la fuerza contra una persona en favor de otro individuo. Entonces, eso es el progresismo. Vamos poniendo nuestros conceptos en marcha. ¿Qué es el wokismo ahora? Miren, para entender el wokismo, vamos a apelar a un filósofo político que a mí me gusta mucho, llamado Kenneth Minogue. Kenneth Minogue tiene un gran libro titulado La teoría pura de la ideología. Kenneth Minogue lo que quiere hacer es descubrir cuál es el núcleo del discurso ideológico, cuál es el ADN, cuál es la partícula mínima, el núcleo de las ideologías. Y Minogue va a encontrar en ese núcleo la dialéctica opresor-oprimido. ¿Qué es la dialéctica opresor-oprimido? Es un modelo que yo lo puedo rellenar con lo que se me venga en ganas. Implica dividir a los grupos sociales en dos, unos que oprimen y otros que son oprimidos. Esa es la dialéctica opresor-oprimido. ¿Qué es el wokismo? Es el desquicio de la dialéctica del opresor y el oprimido, que fue utilizado por las ideologías modernas. Por ejemplo, el marxismo usa la dialéctica opresor-oprimido poniendo de un lado, por ejemplo, a la burguesía y del otro lado a la clase obrera. O, por ejemplo, el liberalismo clásico, el revolucionario, tipo Revolución Francesa, utiliza esta dialéctica poniendo al burgués en el lugar del oprimido y a la nobleza en el lado de los opresores. Es decir, vamos viendo que las ideologías modernas habitualmente usan esta dialéctica. Pero el wokismo es cuando esa dialéctica se desquicia y empieza a ocupar la totalidad de la existencia humana. De golpe, todas nuestras relaciones, todos nuestros vínculos, todas nuestras formas de vida, todas nuestras instituciones empiezan a reflejar una relación política de opresión. Yo les voy a poner un ejemplo de más o menos cómo funciona esto. Acá tenemos una tabla. Si entienden esto, han entendido todo. Miren, lo voy a hacer rápido. Acá tenemos una tabla de 4 columnas. Dimensión de la opresión, o sea, en términos de qué se ejecuta la opresión, quién es el opresor, quién es el oprimido y cómo se llama el sistema de opresión. Y fíjense cómo se puede desquiciar hasta el infinito. Dimensión, sexo. ¿El opresor quién es? El hombre. La mujer, ¿quién es el oprimido? La mujer. ¿Cómo se llama el sistema de opresión? Patriarcado. Bien. Orientación de género. ¿Quién es el opresor? El heterosexual. ¿Quién es el oprimido? El homosexual. ¿Cómo se llama el sistema de opresión? Heteronormatividad. Identidad de género. ¿Quién es el opresor? El cisgénero. Así es como llaman a las personas normales.
¿Quién es el oprimido? El transgénero. ¿Cómo se llama el sistema de opresión? La cisnormatividad. Esto que parece absurdo es el lenguaje que usa la CIDH, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos de la OEA. O sea, no es que yo me los estoy invitando, es que está vertido este vocabulario tan ridículo, incluso en la comisión que tenemos para resguardar nuestros derechos humanos, se supone, en América. Otra dimensión, la raza. ¿Quién es el opresor? El blanco. ¿Quién es el oprimido? El negro. ¿Cómo se llama el sistema de opresión? Racismo. Vamos a la próxima. Ingreso económico. ¿Quién es el opresor? El rico. ¿Quién es el oprimido? El pobre. ¿Cómo se llama el sistema de opresión? Capitalismo o neoliberalismo. Salvo que el rico sea Nicolás Maduro o Fidel Castro. Ahí ya es un paraíso socialista. Ahí cambia. Miren esto. Dimensión, logros personales. Tenemos al opresor, que es el exitoso. El oprimido es el fracasado. ¿Y cómo se llama el sistema de opresión? Meritocratismo o privilegios, simplemente. Religión. ¿Quién es el opresor? El cristianismo. ¿Quién es el oprimido? Todos los demás. ¿Y cómo se llama el sistema de opresión? Fundamentalismo religioso. Pero los que le tapan la cara a sus mujeres hoy ocupan en la ONU una silla para defender a la mujer en los comités contra discriminación. De verdad, están en el comité contra la discriminación contra la mujer. Bueno, es una locura. Parece a propósito. Dimensión, nacionalidad. ¿Quién es el opresor? El nacional. ¿Quién es el oprimido? El inmigrante. Y si es ilegal, mejor. ¿Cómo se llama cómo se llama el sistema de opresión? Xenofobia. Dimensión, etnia. ¿Quién es el opresor? El que tiene ascendencia europea. ¿Quién es el oprimido? El indígena. ¿Cómo se llama el sistema de opresión? Neocolonialismo. Dimensión, peso corporal. ¿Quién es el opresor? El flaco. ¿Quién es el oprimido? El gordo. ¿Y cómo se llama el sistema de opresión? Gordofobia. Ojo que sigue, ¿eh? O sea, esto es infinito porque está desquiciada la dialéctica opresor-oprimido. Miren esto, dimensión, apariencia física. ¿Quién es el opresor? El bien parecido, digamos así. ¿Quién es el oprimido? El feo. ¿Y cómo se llama el sistema de opresión? Belleza hegemónica. No sé si lo han escuchado. La belleza hegemónica. Bien. Dimensión, edad. ¿Quién es el opresor? El adulto. ¿Quién es el oprimido? El menor. Y el sistema se llama adultocentrismo. Esto se pone peor, ¿eh? Dimensión, capacidades físicas. ¿Quién es el opresor? El que no tiene ninguna discapacidad física. ¿Quién es el oprimido? El que tiene, lamentablemente, una discapacidad física. ¿Cómo le llaman a este sistema de opresión? Capacitismo físico. Vamos ahora al asunto psiquiátrico, las capacidades mentales. Los que no tienen ningún problema mental son opresores. Los que están un poco mal de la cabeza, oprimidos. Y el sistema de opresión se llama capacitismo psiquiátrico. Los pedófilos, sí. De hecho, The New York Times ha sacado notas tratando de concientizar de que debemos incluir a los pedófilos porque es parte de la diversidad. Bien. Dimensión, búsquenla, es impresionante. Dimensión, especie, la última, especie. ¿Quién es el opresor? El ser humano. ¿Quién es el oprimido? ¿El animal o la Pachamama? Pónganle como ustedes quieran. Y el sistema de opresión se llama especismo. Probablemente les suene porque hay grupos, por ejemplo, de feministas antiespecistas que luchan por las vacas, por las gallinas y ese tipo de cosas. Bien, claro, miren, este cuadro es muy útil, muy útil. ¿Por qué? Porque el wokismo implica, según ellos, la opresión es un continuo, dentro del cual uno va acumulando características. Estás de un lado y del otro. Si yo me pongo a ver esto, y la verdad que, por excepción del pobre, que creo que estoy ahí lamentablemente, y feo, el resto soy el opresor. Es decir, ¿qué es esto? Esto es una modalidad de colectivismo. Es una modalidad desquiciada de colectivismo donde el individuo, la persona humana, es reducida a unas características bien determinadas que son utilizadas políticamente. El homosexual debe votar como homosexual y pensar como homosexual. El negro no puede pensar en votar a Donald Trump. Tiene que votar al Partido Demócrata porque eso debe hacer un negro. El rico el pobre tiene que ser de izquierdas. Y así sucesivamente. Es un encapsulamiento de la persona humana reducida a una serie de características que se manipulan políticamente. Eso es el wokismo. Voy a pasar esto porque no tenemos mucho tiempo más. Bien.
Entonces, hemos definido 4 grandes escenarios. Socialismo del siglo XXI, globalismo y wokismo y progresismo. Estas 2 ideologías alimentan la maquinaria globalista y alimentan la maquinaria del socialismo del siglo XXI. El progresismo jurídico, ¿por qué? Bueno, porque le da letra a los socialistas del siglo XXI para desquiciar el aparato estatal, para amplificarlo sin límite y para terminar incluso, por ejemplo, en casos absurdos como Venezuela, teniendo un ministerio de la felicidad, por ejemplo. El derecho a ser feliz. Y terminan adelantando la Navidad para octubre. Ahora ellos están en Navidad porque, bueno, el pueblo merece ser feliz y hay que adelantar a Papá Noel. Bien. Además, sobrecalientan la maquinaria estatal. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, se empieza a redirigir la demanda de derechos hacia organismos internacionales. Ese es el punto. Cuando recalientan la maquinaria, cuando la ponen al límite de romperse, de tan a fondo que está, se empiezan a redirigir las peticiones hacia los organismos internacionales y todo el derecho interno empieza a interpretarse como derecho humano. Por eso es que cada vez hay más derechos humanos, cada día encontramos nuevos derechos humanos cuando se supone que tendrían que ser fijos, porque la naturaleza humana es fija. Y el wokismo. ¿Por qué el wokismo es funcional tanto al globalismo como al socialismo del siglo XXI? Porque descompone el tejido social. El wokismo introduce la guerra permanente en todos los sectores de la sociedad civil y de la vida del ser humano. De repente te das con que tenés un enorme conflicto político con tu familia, con tu mujer, con tus hijos, que ni siquiera es un conflicto en términos de voto o proceso electoral o adhesiones políticas partidarias, sino que es un conflicto existencial porque ella tiene vagina y yo tengo pene. Yo soy el opresor y ella es la oprimida. Y así sucesivamente. Meten conflicto dentro de las iglesias, meten el conflicto dentro de la empresa, meten el conflicto dentro del deporte, dentro del mundo de la cultura. El conflicto político empieza a recubrirlo todo y el individuo queda atomizado. Se pierde entonces ese gran sostén que son los cuerpos intermedios de la sociedad civil y le dejan a uno totalmente aislado, que es lo que suele pasar con los militantes woke. Son personas que están completamente aisladas, solas, enfermas mentalmente. Vamos a entrar entonces a la nueva derecha, muy rápidamente. ¿Qué es la nueva derecha? Miren, a mí me gusta por lo menos definirlo de esta manera. Es una articulación tripartita. ¿Qué es una articulación? Es distinto de una... Es una articulación tripartita de 3 actores, libertarios, conservadores y soberanistas. ¿Qué es una articulación? ¿Es lo mismo que una alianza? No. Una alianza es simplemente nos juntamos porque coincidimos con un objetivo, una vez que cumplimos el objetivo nos separamos porque tenemos en todo momento conciencia de que somos distintos, no somos lo mismo. Nos ha convenido en este momento juntarnos. Por ejemplo, los que se preguntan, ¿se juntará el PRO y la Libertad Avanza para las elecciones del 2025? Se están preguntando en términos de alianza. Una articulación es una unión mucho más profunda porque empieza a generar la confusión de las partes que se han adherido. Es decir, empiezan a transmitirse contenidos y empiezan a fusionarse esas partes. Cuando decimos la nueva derecha es una articulación tripartita, estamos diciendo que el grado de cercanía que empiezan a tener estos 3 sectores de las derechas es tal que dan vida a algo nuevo, dan vida a una nueva identidad. Una identidad que está pujando por salir a la luz. Recién se está conformando ahora, estamos siendo testigos en general de eso. Vicente habló hace un rato, por ejemplo, sobre la derecha identitaria, que es lo que aquí podríamos poner en el tercer grupo de los soberanistas. Yo voy a hacer algo muy simple en este momento, que es definir de acuerdo a la demanda principal cada uno de estos sectores de la derecha. No es la mejor definición que se puede hacer, pero a efectos de esta conferencia creo que vale. ¿Quiénes son los libertarios? Aquellos que demandan algo llamado libertad y que entienden que el principal enemigo de esa libertad es la autoridad política, que la llamábamos hasta ahora Estado-Nación. El problema es que ahora aparece por encima del Estado-Nación organismos internacionales que empiezan a funcionar como autoridades políticas. Para el libertario, quien mayormente puede estropear la libertad humana es la autoridad política y por lo tanto lo que demanda es una reducción del peso de la política en la vida de la sociedad civil. ¿Quién es el conservador? El conservador es el que valora aquello que llama cultura y la entiende como el entramado de muchas generaciones que han dado a luz cosas muy importantes que nos llegan a nosotros y que tenemos el deber histórico de conservar para transmitir a las próximas generaciones. Costumbres, hábitos, usos, tradiciones, símbolos, creencias. El conservador está muy preocupado por el campo de la cultura, sobre todas las cosas. El libertario está más bien ocupado del campo de la economía. Y el soberanista está muy preocupado ya sí sobre el terreno de la política. ¿Por qué? Porque empieza a ver cómo la soberanía se le escapa de las manos al Estado Nacional y confluye rápidamente hacia, insisto, organismos internacionales,
ONGs internacionales, el poder financiero internacional, etc. El soberanista demanda soberanía nacional para su patria. Vamos a definir de esa manera a estos tres actores. Ahora, ¿esto significa que todos los libertarios, todos los conservadores y todos los soberanistas están siendo articulados? No. Significa que los libertarios no progresistas son los que pueden ingresar en esta ecuación, porque los libertarios progresistas chocarían muy rápidamente con los conservadores, por ejemplo. Por ejemplo, los conservadores, yo entiendo que Gabriel Valerini dio una genial conferencia hace un rato donde habló sobre este problema. Hay conservadores que confunden la religión con la política y terminan estropeando toda articulación política posible porque le demandan a la otra parte concurrir prácticamente al mismo templo, vamos a decirlo así. Los conservadores que pecan de religiosistas en política quedan fuera de esto porque es que no se puede confundir política y religión porque tenés que aprender a convivir en este caso con una realidad netamente política como es la nueva derecha, independientemente de si vas a la misa o al templo del pastor o a la sinagoga o no crees en nada. Ese no puede ser el punto de unión. De hecho, ese es el punto de la discordia acá. Y en tercer lugar, los soberanistas, pero no cualquier soberanista, sino el que, como dijo Nicolás Márquez en este escenario en el año 2019, no confunde el amor por la patria con el amor por el Estado. A veces los soberanistas se pueden pasar de estatistas y ahí entrarían en contradicción con los libertarios. Entonces, repaso: soberanistas no estatistas, libertarios no progresistas, conservadores no religiosistas, si es que me admiten esa expresión. Eso es lo que hoy configuran, a mi juicio, estos personajes. Es decir, fíjense que muchas veces dicen, ¿pero por qué le llaman nueva derecha? ¿Qué tiene esto de nuevo? Bueno, es novedosa esa articulación que acabo de describir. Además, sus principales exponentes en general promueven nuevas estructuras, digamos, nacen de nuevos partidos o de nuevos movimientos. Por ejemplo, Abascal creó su partido Vox cuando el PP, que viene a ser como el macrismo de España, claro, se mostró cada vez más globalista y más progresista. Entonces, Vox aparece frente a un PP que se entregaba a las agendas globalistas. O, por ejemplo, vamos para allá. Bukele creó un partido político nuevo, nuevas ideas. Milei creó un partido político nuevo. Y creó un partido político nuevo porque hubo una centroderecha acobardada, globalista, cada vez más progresista, que dejó ese terreno liberado. O el caso de Donald Trump, por ejemplo, no crea un partido nuevo, pero miren, lo que va a pasar ahí es muy importante. Ya voy a ver si me queda algún minuto para mencionarlo. Pero en este caso, él no puede crear un partido político nuevo por una razón muy simple, y es que en Estados Unidos el bipartidismo es férreo. No podés armar un nuevo partido. No lo vas a lograr. Pero ¿qué sí logró Trump? Crear un movimiento político nuevo que cooptó al Partido Republicano. Ese movimiento se llama MAGA, Make America Great Again. Entonces, fíjense, en el caso de Bolsonaro le da ingreso a un nuevo actor político, que son las iglesias evangélicas, por ejemplo. Es decir, acá hay novedad política por todas partes y hay sobre todo un trasfondo común en todos ellos, que son las tecnologías digitales. Ninguno de ellos puede haber llegado donde hoy está, en distintos niveles, claro, porque, por ejemplo, Abascal todavía no ha llegado a ser presidente de España, pero es la tercera fuerza política del país y va en ascenso, por ejemplo. Esta gente ha llegado a donde está en gran medida por su comunicación política, que la ha llevado adelante por fuera de los medios periodísticos tradicionales. Esto es lo más interesante. Los triunfos de la nueva derecha son triunfos que van a contrapelo de lo que el periodismo tradicional quiere que ocurra. Miren, yo veía, por ejemplo, una encuesta que se hizo así un poco informalmente dentro del diario Perfil, dentro del medio Perfil, su medio, en las elecciones del año pasado. Y los empleados de Perfil que votaban a Milei representaban apenas el 1%. Y no estamos hablando de Página 12, estamos hablando de Perfil. ¿Qué te dice eso? Te dice que el periodismo está totalmente fuera de la realidad.
En la población, 56%, en perfil, un medio de centro, digamos así, 1%. El periodismo ha perdido la brújula, no se dan cuenta de que si les va tan mal no es porque Milei los insulte, sino que es porque la gente los desprecia. No fue gratis. Miren, no fue gratis haber vendido un Larreta ya es presidente, no fue gratis haber vendido un Alberto moderado, no fue gratis habernos perseguido durante la pandemia, los mismos que ahora dicen, ¡ay, qué horror la cuarentena de Alberto Fernández! Ahora todo el mundo finge que estaba en desacuerdo, pero yo me acuerdo bien de esos liberticidas saliendo con sus micrófonos y sus cámaras a cazar ciudadanos porque querían salir a tomar aire fresco, sacar a pasear al perro o salir a dar una vuelta. Los salían a cazar. Tampoco es gratis haber creado la imagen de un Milei desquiciado con problemas psiquiátricos. No es gratis haber dicho que el dólar se iba a ir a 12.000 y que no tenía límite. No es gratis haber apoyado el masazo del año pasado, la platita, el plan platita. No es gratis todo lo que han venido haciendo, pero ellos creen que el problema es que Milei los insulta. Fíjense ustedes la poca capacidad que tienen de la autocrítica. Lo veo a Longobardi, por ejemplo, que hoy, de ser el máximo representante del periodismo político en Argentina, hoy está cuarto en su estación de radio, no lo quiere escuchar nadie, se arma un canal de YouTube, no lo mira nadie a Longobardi. A veces me da hasta pena, pero es que no es gratis haber sido un mentiroso, no es gratis haber sido la mejor prostituta del poder político. Miren, tengo muy poquitos minutos, así que voy a hacer esto corriendo. Hay desafíos en curso, y esto es como, digamos así, tarea para nosotros. Hay desafíos en curso. Yo diría que necesitamos seguir apostando a las estructuras juveniles. Les hemos robado a los jóvenes, a los zurdos, están desquiciados, incluso estaban arrepentidos. Estaban incluso arrepentidos de haber abierto las urnas para los chicos de 16 y 17 años porque todos ellos votaban ahora por Javier Milei. Necesitamos apuntalar esto. Y un desafío que tenemos por delante es apuntalar esto en las universidades. Necesitamos empezar a crear centros de estudiantes de derechas. Amigos, por favor, redes sociales, no las abandonen. No las abandonen. Necesitamos a todos teniendo Twitter, teniendo varias cuentas de Twitter. Necesitamos todos militando en esa nueva sierra maestra que son nuestras redes sociales. No abandonen ese campo. Ese es el único campo donde nosotros podemos en este momento plantear nuestras ideas con libertad gracias a que X, ahora que es de Elon Musk, ha garantizado la libertad de expresión, algo que no existía antes. Miren, tenemos sala repleta, acá hay 1.400 personas. Por favor, que nadie se quede sin tener su cuenta en X. Ay, es que no me divierte, a mí tampoco me divierte X. Pero bueno, esto no es para divertirse. Si esto se llama batalla cultural, es porque uno tiene que dejarlo todo. Así que bájense X, háganse cuentas. Y no solo X, presencia en todas las redes. Más allá de que hay redes más globalistas, menos globalistas, pero hay que tener presencia y hacer batalla cultural en todas las redes. No hay que dejar terreno sin batallar. Formación de cuadros. Necesitamos no solamente tener una comunicación muy activa en las redes, sino que tenemos que tener cuadros. La Libertad Avanza debería ser, a mi juicio, a mi humilde juicio, un partido que tenga cuadros políticos. Esto implica comprometerse con la formación política de cada uno. Para eso están los libros, para eso están las conferencias, para eso están todos los esfuerzos que hacemos varias personas, ya gracias a Dios, pero necesitamos a nuestra gente bien formada, porque al final del día, en el debate de todos los días, es donde se resuelve la opinión pública. Y ese debate lo tenemos que ganar nosotros. Vamos a una más. Pueblo, miren, tenemos que conquistar esta palabra. Yo entiendo que la derecha siempre ha estado reticente porque suena a populismo, porque suena a demagogia, pero esta palabra es vital. En esta palabra se está jugando el espíritu de la democracia. Y haríamos muy mal nosotros de contentarnos con algo llamado el individuo. Está muy bien el individuo, porque si no existiera, habría un pueblo totalitario o totalizante.
pero el individuo aislado no hace política. Necesitamos reivindicar los contenidos esenciales del pueblo argentino, que no es el pueblo kirchnerista. El pueblo kirchnerista es lo peor que ha dado la sociedad argentina. Vagos, atorrantes, delincuentes, corruptos, parásitos, mentirosos, malas personas, violadores, pedófilos. Es lo peor. Si vos tomás todas las características negativas de una persona, es el pueblo kirchnerista. Nosotros tenemos que reivindicar al pueblo argentino con sus mejores virtudes, sus mejores tradiciones, sus familias. Necesitamos reivindicar, pero en el nombre del pueblo. Ese es un paso que, a mi juicio, es muy importante empezar a dar. Y, finalmente, miren, articulaciones internacionales. Dado que el enemigo globalista, por naturaleza, está articulado internacionalmente y opera en todos los países prácticamente al mismo tiempo, nosotros tenemos que armar una red de patriotas que impulsen la libertad en el mundo. Como les dije, Argentina está siendo vista en este momento. Argentina tiene por delante la responsabilidad de convertirse en un faro de libertad para las naciones hermanas. Tenemos que articular Tenemos que tener alianzas internacionales. Empecemos a concurrir a los eventos internacionales, Foro de Madrid, CIPAC, que se va a hacer en Argentina este año, en diciembre. Tenemos que aprender de nuestro enemigo, que en los años 90 creó algo llamado Foro de Sao Paulo, y hay que reconocer que le hicieron bien. Llegó el momento de construir el Foro de la Libertad para irradiar libertad a las naciones hermanas. Ahora sí cierro. Miren, lo que hemos logrado en Argentina es algo de abajo hacia arriba. Algo totalmente de abajo hacia arriba. Este no es el momento de bajar los brazos. Este no es el momento de conformarse porque nosotros ganamos las elecciones y ellos no. Este es el momento en que hay que dejarlo todo en la cancha, mucho más que en la campaña. Porque la responsabilidad ahora es doble, por decir poco. Necesitamos tener un compromiso real con esto. Afíliense, métanse, estudien, militen todos los días, en todos los contextos, en la familia, en las iglesias, en los grupos universitarios, en las escuelas. Esto depende de nosotros y esta es la única oportunidad que vamos a tener. Si desperdiciamos esta oportunidad, va a venir lo peor. Va a venir lo peor. Depende de nosotros, los argentinos de bien, que Argentina no solamente sea grande otra vez, sino que se constituya en el faro de la libertad que las naciones necesitan. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Hasta ahí la conferencia de Agustín Laje en el Viva la Derecha Fest, que es el evento que se realizó por primera vez en Argentina. Un evento de holgorio, de política, de conferencias con gente representante de derechas, no solo de Argentina, sino también de Latinoamérica e Iberoamérica, porque había también gente de España allí en el Viva la Derecha Fest, que se llevó a cabo en octubre. Todavía no había ganado Donald Trump las elecciones. Pero bueno, una gran conferencia de Agustín Laje. Seguramente muchos de ustedes ya habrán visto varias de Agustín, pero esta es una de las últimas que dio, por así decirlo, o que por lo menos están públicas en YouTube o en redes sociales que se pueden encontrar, porque después ha dado otras conferencias últimamente en México, en Perú, creo que Colombia también, pero no están disponibles, por lo menos yo no las encuentro en YouTube. Si alguno las encuentra, pásemelas por favor al mail batallaculturalclips@gmail.com, que las estaremos viendo y reaccionando aquí. Hacemos un corte y pasamos ahora a